Caso Dora, o también llamado fragmento de análisis de un caso de histeria. Se trata de una joven de 18 años cuyo análisis gira en torno a dos sueños. El texto se iba a llamar Histeria del sueño, ya que gran parte de este historial está alrededor de la interpretación de los sueños y cómo se inserta el sentido del sueño a las circunstancias de la vida y los conflictos neuróticos que tiene esta persona en su vida cotidiana. También es un texto donde Freud expone sus opiniones acerca de los procesos psíquicos que se juntan con la histeria y también algunas de sus condiciones orgánicas. En el cuadro clínico, Freud nos dice que Dora es una joven de 18 años con sus dos padres y un hermano 1 año y medio mayor que ella. Dora había estado apegada al padre desde muy pequeña, el cual era un hombre fuerte y dominante. Este apego se dio por una serie de enfermedades que el padre había sufrido cuando Dora era apenas una niña. La madre de Dora era una mujer poco inteligente y de escasa cultura, y al no comprender mucho los intereses de la vida de sus hijos, se dedicó a la economía doméstica y desarrolló lo que Freud describe en el historial como una psicosis del ama de casa, que sería una neurosis de ordenar y limpiar. El hermano mayor de Dora era un modelo a seguir en los años de su juventud, pero después se distanciaron. Las disputas familiares crearon dos bandos. Por un lado estaba Dora con su padre y por el otro lado estaba su hermano con su madre. A los 8 años, Dora ya sufría síntomas neuróticos. Sufría de una disnea, un ahogo permanente, que había aparecido por primera vez tras una excursión por las montañas y que había atribuido a su menage, es decir, a un caso de fatiga crónica, supongo por esa excursión, pero luego de 6 meses, tras reposos y cuidados, había desaparecido. A los 12 años, Dora sufría de migrañas y ataques de tos, que luego a los 16, pues la migraña había desaparecido, pero los ataques de tos persistían todo el tiempo, y que en uno de esos ataques de tos la llevaron a ver a Freud por primera vez. Después de eso, estos síntomas se dieron espontáneamente. A los 17 años, luego de que su tía favorita fallece, sufre un cuadro febril, que en el momento se creyó que tenía que ver con una apendicitis. A los 18 ya tosía de forma característica, y esos ataques duraban varias semanas e incluso una vez duró varios meses. Después de los últimos 2 años del síntoma más molesto, en la primera mitad de los ataques, fue una afonía total. Freud sostiene que el diagnóstico es el de una neurosis. Luego de esto, se instalan en Viena. Dora ya había crecido, era una joven, según Freud, agradable e inteligente, pero le causaba a sus padres serios cuidados. Los signos de la enfermedad eran a una desazón y una alteración en el carácter. Se peleaba mucho con su padre y no se entendía con la madre, quien a toda costa quería atraerla hacia las actividades domésticas. Ella se aislaba evitando el trato social, y cuando su cansancio y su dispersión mental se lo permitían, acudía a conferencias de damas y cultivaba estudios más serios. En un momento sus padres se horrorizaron al encontrar una carta donde decía que no soportaba más vivir y que se despedía de ellos. Por eso sus padres se preocuparon bastante y la llevaron a visitar de nuevo a Freud. El padre de Dora informa a Freud que para él la conformación última de la enfermedad había estado vinculada a un acontecimiento de la vida de Dora. Cuando la familia de Dora estaba en B, un lugar al que Freud en el historial llama B, había entablado una amistad con un matrimonio que en el historial Freud va a llamar los K. La señora K había cuidado del padre de Dora durante su enfermedad,
Y el señor K pues se mostraba muy amable con Dora y siempre encontraba alguna ocasión para darle algún obsequio. Dora cuidaba de los hijos de este matrimonio, hacía el papel de madre y de niñera. Después de ver a Freud a sus 16 años por primera vez, el padre y Dora se iban a encontrar con los K en una casa que tenían junto a los lagos alpinos, que en este lugar Freud los llama él. En este lugar iban a pasar unos días, luego el padre se iba a ir, pero Dora se iba a quedar varias semanas. Cuando llegó el momento donde su padre se iba a ir, Dora insistió en volver con él sin darle ninguna razón. Luego de algunos días, cuando ya estaba en su casa, Dora le cuenta a su madre para que ella le contara al padre la razón de por qué se había querido devolver con él. Le cuenta que en una caminata, tras un viaje por el lago, el señor K había osado hacerle una propuesta amorosa. El padre y el tío de Dora le reclaman al señor K, y este desmiente todo, lo niega e inculpa a Dora, que según la señora K, Dora solo mostraba intereses por asuntos sexuales, y siempre se las ingeniaba por estar leyendo acerca de eso, en libros u otras cosas. Inculpa a Dora diciendo que ella imaginó la cena. El padre de Dora está seguro que esta escena es la razón de la irritabilidad de Dora y sus ideas suicidas. Dora le pide a su padre que rompa relación con los K. El padre dice que está bastante seguro que Dora imaginó esa escena y le cuenta también que él tiene una relación muy estrecha con la señora K, que la pobre es muy desdichada con su matrimonio y que él tampoco tiene una buena opinión del señor K, pero que la relación que tiene con la señora K es solo una amistad, en la cual se consuelan mutuamente, ya que él tampoco tiene buena relación con su esposa, y le pide a Freud que ponga a Dora en un buen camino. Freud dice que ve en esa escena del lago el trauma psíquico, que es la condición previa al estado patológico histérico. Pero como ya había una serie de síntomas antes de esa escena, entonces debe haber habido otro trauma en su niñez, antes de los 8, ya que para esa época aparecieron los primeros síntomas. Luego de superar las primeras dificultades de la cura, Dora le cuenta a Freud una escena que para ella es más apropiada para producir el efecto del trauma. Le cuenta que cuando ella tenía 14 años, el señor K la invita a ella y a la señora K a una tienda ubicada frente a la plaza en B, para ver unos festejos que se iban a dar en la tarde en la iglesia. Cuando Dora llega, se encuentra sola con el señor K, el cual logró que su mujer se quedara en casa. También había despachado a todos los empleados, por lo cual estaban ellos dos solos. El señor K, cuando fue la hora de los festejos, le dijo a Dora que lo esperara junto a la puerta, y él se fue a cerrar las cortinas. Después de eso, toma a Dora y la estrecha sobre su cuerpo y le estampa un beso en los labios. Freud va a decir que esta escena le debió haber causado excitación sexual a una chica virgen de 14 años, pero que a Dora le produjo asco y salió corriendo. Polémica declaración de Freud, pero es lo que sostiene en el texto, estén de acuerdo o no. Luego va a decir que Dora le cuenta que nunca había hablado con nadie antes del análisis y que después de esta escena el trato con el señor K continuó, aunque ella evitaba estar a solas con él. Freud va a decir que esta escena es completamente histérica, ya que él va a definir histérica en este historial a toda persona que sea capaz de producir síntomas somáticos o no, en quien en una situación de excitación sexual provoca exclusivamente o predominantemente displacer. Él dice que en Dora hay un desplazamiento de la sensación genital de excitación al asco. Es decir, hay una transformación de esta sensación placentera a la sensación displacentera del asco, y que luego esto se va a transferir también en dolor al síntoma del asco a comer que aparece en ello.
Otra secuela de esta escena va a decir que es una alucinación sensorial, ya que Dora describe que de momento, ella siente que ese abrazo que le dio el señor K la hizo sentir una presión en la parte superior del cuerpo. Freud va a decir que seguramente en ese abrazo Dora sintió el miembro erecto del señor K contra su cuerpo, pero que esto fue reprimido y solo quedó en su conciencia el recuerdo del abrazo más inocente. Dora también sentía horror y evitaba pasar cerca de hombres cuando estaban en un tierno coloquio con una dama, besándose o en situaciones un poco sexual. Era como una especie de fobia y evitaba pasar cerca de ellos. Hay 3 síntomas provenientes de esta escena: el asco, la alucinación sensorial y el horror a los hombres en tierno coloquio. A Freud no le resultaba fácil guiar la atención de Dora al señor K. Dora no paraba de hablar del padre. No le perdonaba que siguiera tratando al señor K y sobre todo a la señora K. Decía que para todos era evidente que su padre y la señora K mantenían una relación amorosa. Ella decía que su padre era falso y cuando estaba de mal talante, se le imponía la idea de que ella había sido entregada al señor K como precio por la tolerancia que le mostraba frente a la relación que su padre mantenía con la señora K. Freud dice encontrarse en problemas en este punto, ya que estos pensamientos parecen estar correctamente fundados y son inobjetables. Incluso Dora le dice: todo está correcto, ¿qué podría usted modificar? Cuando esto sucede, estas series de pensamientos inacatables parecen estar encubriendo en realidad otra serie de pensamientos que quieren sustraerse de la crítica y de la conciencia. Freud dice que los autorreproches que ella le hace al padre esconden unos autorreproches hechos a sí misma de idéntico contenido. El padre de Dora no quería aclarar la conducta del señor K para no ser molestado en la relación que llevaba con la señora K, pero Dora hacía lo mismo. Ella había sido cómplice de esta relación. Desde la escena del lago había sustraído de esta complicidad, pero años anteriores había hecho lo posible para mantener las relaciones con los K y para encubrir la relación de la señora K con su padre. Incluso le descuidaba a sus hijos para que ellos estuvieran solos. Freud le dice a Dora que ella estaba enamorada del señor K. Aunque ella no lo admite, luego admite que quizás había estado enamorada del señor K antes, pero que todo terminó con la escena del lago. Freud dice que ella acomodó las cosas para su propio enamoramiento, lo mismo que le reprocha al padre. Dora observaba que la señora K justo se enfermaba cuando el señor K volvía de sus viajes, para sustraerse a los deberes conyugales, y Freud sospechaba en eso un vínculo con la propia enfermedad de Dora, los ataques de tos y la afonía, por lo que le preguntó a Dora cuánto duraban los ataques, y ella le dijo que solían durar de 3 a 6 semanas, y luego le preguntó cuánto tiempo se solía ausentar el señor K en esos viajes, y ella le responde que el mismo tiempo. Para Freud, esta enfermedad de Dora representaba de alguna manera el amor por el señor K. Ella, al contrario de la señora K, enfermaba cuando el señor K no estaba. La interpretación simbólica que hacía Freud era: si no puedo hablar con el señor K, entonces no me interesa hablar. Aunque también dice que la enfermedad actual de Dora servía a otro propósito, que era alejar al padre de la señora K. Va a decir que las acusaciones que hacía Dora al padre se repetían monótonamente y que siempre tosía cuando las hacía. Entonces Freud sospechaba que había un vínculo entre los ataques de tos y la afonía con el padre. En general, los síntomas suelen tener una sobredeterminación, es decir, de un sentido, y que por lo menos uno de sus significados es una figuración de una fantasía sexual. Dora se quejaba de que la señora K quería a su padre por este ser un hombre de recursos, pero Freud decía que tras ello se escondía su contrario, que el padre era un hombre sin recursos, es decir, un hombre impotente. Dora era consciente de que su padre era impotente. Entonces Freud le pregunta a Dora cómo era que tenía relaciones con la señora K,
a lo que Dora le dice que hay otras formas, haciendo referencia a la zona erógena de la boca. Es decir, que para Freud este síntoma referido a lo vocal en cuanto a la afonía y la tos hacía referencia a la figuración de la fantasía sexual del sexo oral en las relaciones del padre con la señora K. Para Freud la interpretación del síntoma de la garganta de Dora tenía una sobredeterminación por un lado figuraba la fantasía sexual del sexo oral entre las relaciones del padre y la señora K, y por otro lado hacía referencia a las ausencias del señor K, expresando su amor por él. Otro de los síntomas que tenía Dora era el pensamiento hiperintenso, es decir, unas ideas que se les imponían y no podía dejar de pensar. Antes esas ideas circulaban alrededor de la relación del padre y la señora K. ¿Cómo se trabaja, dice Freud, contra un pensamiento hiperintenso? No lo puedes hacer de forma conceptual, es decir, no puedes decirle, no es que lo que estás pensando no es verdadero por tales motivos, o no pienses en eso, porque el pensamiento hiperintenso se impone, es compulsivo y no se puede detener de esa forma. ¿Cómo se trabaja entonces contra un pensamiento hiperintenso? Freud va a decir que el poder que tiene este pensamiento hiperintenso proviene de su refuerzo inconsciente. Se establece como lo opuesto a lo reprimido, entonces la forma de trabajar sobre él es hacer consciente lo reprimido, para que así el pensamiento hiperintenso pierda su refuerzo inconsciente y deje de ser hiperintenso. En cuanto a los pensamientos hiperintensos de Dora, por un lado es un refuerzo directo, que tiene que ver con la oposición de Dora como mujer celosa, identificándose con la madre y con la señora K. Como el síntoma de la garganta, es decir, se identificaba con las mujeres elegidas por el padre, ya que ella amaba a su padre. Por otro lado, va a decir que hay un refuerzo reactivo inconsciente, que va a venir por un lado por el amor reprimido que siente por el señor K, reforzando un amor infantil. El amor hacia el padre, es decir, va a tener celos excesivos del padre, pero en realidad son deseos reprimidos por el señor K. Y por otro lado va a decir que hay otro refuerzo reactivo, inconsciente, una sobredeterminación que tiene que ver con el interés homosexual que tenía Dora por la señora K. Es decir, cuando Dora se quedaba con los K, compartían momentos de intimidad con ella e incluso dormía con ella, ya que el señor K era el que se iba a dormir a otro lado. Por lo que ella pasaba más tiempo con la señora K. Compartían charlas de muchas cosas, era su confidente en cuanto a las cosas del matrimonio, hablaban de sexualidad y de muchas cosas más. Dora alababa el cuerpo de la señora K. Dice Freud que aparte de ese refuerzo inconsciente, entonces de los celos que ella sentía por la señora K en su relación con el padre, también tenía que ver con los celos que ella sentía inconscientemente del padre por estar con la señora K. Para Freud, estos pensamientos hiperintensos no solo servían para sofocar el amor por el señor K, sino también para ocultar el amor inconsciente de Dora por la señora K. Análisis del primer sueño. Freud decía que cuando tenían perspectivas de aclarar un punto oscuro en el vivencial infantil de Dora, aparece un sueño que se había tenido repetidas veces. Este es el sueño que sueña Dora. En una casa hay un incendio, mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alágero. Pero papá dice, no quiero que yo y mis hijos nos quememos a causa de tu alágero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Por ser un sueño recurrente, Freud le pregunta cuándo fue la primera vez que lo tuvo ella. Dice que no lo recuerda, pero que recuerda haberlo tenido 3 noches consecutivas en el lugar donde la tenía, la casa en el lago. Freud le pide asociaciones para el sueño y entonces ella comienza a asociar. Ella habla de una disputa, aunque tenían el padre y la madre acerca de la habitación del hermano.
ya que él dormía en una habitación que no tenía entrada propia y solo se podía entrar por el comedor. La madre por las noches cerraba el comedor y esto le enojaba al padre, ya que le angustiaba la posibilidad de que algo suceda en la noche, que obligue a salir y que el hermano quede encerrado. Una de las cosas que asocia Dora la angustia del padre con respecto a la posibilidad de un incendio que tuvo cuando llegaron a la cabaña. Vio que era de madera, que no tenía pararrayos, y le preocupaba por una tormenta o algo por el estilo se produjese un incendio. Freud entonces le pregunta a Dora si el sueño había sido antes o después de la cena del lago. Recuerden que la escena del lago había sido esta situación en la cual el señor K había hecho una propuesta amorosa a Dora, a la cual ella respondió dándole una bofetada. Ella le dice que no sabía, pero que cree que fue después. Y Freud se pregunta por qué los sueños 3 veces y le pregunta cuánto tiempo más se quedó después de la escena del lago, a lo cual ella responde 4 días. Al 4.º día partí con mi papá. Luego Dora le cuenta a Freud que a la siesta de la cena del lago ella se fue a acostar en el sofá como era su costumbre para dormir un poco, pero que en un momento se despierta y ve al señor K parado frente a su cama. Freud destaca que igual que el padre en el sueño. Entonces ella le increpa al señor K y le pregunta que qué está haciendo y él le dice que era su habitación y que él podía entrar cuando quisiera y que además estaba buscando algo. A partir de allí, Dora le pide las llaves de la habitación a la señora K para encerrarse cuando necesitara dormir u otras cosas. La señora K le da las llaves, pero después pasado el primer día, Dora no encuentra las llaves y se imagina que fue el señor K que se las llevó. Entonces Dora estaba intranquila en la casa de los K y no se quería quedar en ella sola sin el padre. Incluso cuando se hacía la toaleta, en la mañana procuraba vestirse rápido para no ser sorprendida por el señor K, aunque él no volvió a molestar. También Freud destaca que este elemento de vestirse con rapidez también aparece en uno de los elementos del sueño. Freud dice que Dora se había hecho el designio de sustraerse de las persecuciones del señor K y continuó ese designio mientras ella dormía. Los pensamientos eran: no tendré tranquilidad, no podré dormir tranquila hasta de no irme de esta casa, y que en el sueño ocurre lo inverso, ya que en el sueño al final dice una vez abajo: fuera de la casa me despierto. Después Freud le pregunta qué hay del alerón que tu madre quiere salvar en el sueño y ella asocia que hace 4 años el padre y la madre habían tenido una disputa a causa de los alhajas. El padre le había regalado una pulsera a la madre cuando ella quería unos pendientes de gotas de perlas. Ella se enojó mucho y le dijo: bueno, ya que me regalaste otra cosa, directamente regáleselo a otro. Y Freud le dice a Dora si en ese momento no se le ocurrió que ella con gusto aceptaría el regalo del padre, y Dora le dice que no sabe. Freud entonces le pregunta qué hay del alhájero, ya que hasta ahora había solo hablado del alhajas, y Dora se acuerda que el señor K le había regalado un costoso alhájero. Freud entonces le dice que el alhájero suele ser un símbolo de los genitales femeninos, ya que es un contenedor o una cajita. Y Dora le dice que ella sabía que le iba a decir eso, porque estaba bastante enfocada en ese tipo de cosas. Freud le dice que ella debe sentir que hay que retribuirle el obsequio, ella entregarle su alhájero, es decir, entregarle su virginidad. ¿Cuál es el sentido del sueño para Freud hasta el momento? Va a decir: este hombre me persigue, quiere penetrar mi habitación, mi alhájero corre peligro. Si algo sucede, mi padre es el culpable. Y va a decir que en el sueño sucede lo contrario, ya que es el padre el que la salva de un peligro. Todo el sueño está mudado en lo contrario. Freud dice que tiene que ver con la satisfacción sexual. Dice que el padre debe ser Freud dice que tiene que ver con la satisfacción sexual. Dice que el padre debe ser sustituido por el señor K, igual y como aparece en el sueño por la escena de estar parado frente a la cama de la misma forma, y que la madre debe ser sustituida por la señora K, y que entonces el pensamiento queda en que ella le quiere dar al señor K aquello que la señora K le rehúsa.
dice que ese es el deseo inconsciente y contra eso se defiende mudándolo todo en su contrario. Freud añade que el hecho que Dora haya vuelto a soñar este sueño le indica que ella siente que está en una situación similar a la que estaba la primera vez que lo soñó, y él lo asocia con la situación transferencial. Él infiere que Dora va a abandonar la cura de la misma forma que abandonó la casa de los K, en la cual asiste solo para complacer al padre, y Freud dice que luego se da cuenta que esta inferencia era correcta. Interpretación de este sueño: el designio que se expresa en el sueño según Freud. Alejarme de esta casa en la cual según he visto mi virginidad como corre peligro. Por la mañana partiré con mi papá y al alzarme mi taluet me vestiré con rapidez para no ser sorprendida. Estos son los pensamientos conscientes tras los cuales se esconden sus contrarios inconscientes. Decir la tentación de entregarse al señor K. La niña se refugia en su padre para defenderse contra la inclinación a entregarse al señor K, es decir, se refugia en la inclinación infantil del amor hacia el padre para defenderse de la inclinación más reciente hacia un extraño. Las asociaciones con el elemento del fuego y con el tema de la enuresis de Dora, de mojar la cama del niño, que Freud lo relaciona con la masturbación infantil y que después termina relacionándolo también con la disnea que aparece en el 8º año de vida. Primero va a decir que hubo un acto real, después esta dio lugar a la significación de una imitación compasiva por la enfermedad del padre, después de un tercer lugar va a haber unos estratos. Digamos, estos ataques de tos van a estar referidos a unos autorreproches que se hace Dora por la masturbación infantil. Es a lo que se llega Freud por las asociaciones de elementos del fuego, y va a decir que el padre, Dora era consciente de que el padre tenía una enfermedad venérea, que ella sentía que esta enfermedad se le había contagiado también a la madre, que también en un momento había sufrido algo por el estilo y que Dora entendió que se llamaba catarro. Dora misma sufría de una especie de enfermedad venérea que según entendía Freud, y ella misma también estaba vinculada a la actividad de la masturbación, y por eso este catarro y estos ataques de tos podían tener el significado también como de autorreproches por la masturbación. La identificación a la señora K en la figuración del comercio sexual con el padre vía sexo oral. El segundo sueño de Dora. Este sueño se divide en dos secciones. Freud nos cuenta que es en la interpretación de este sueño donde se interrumpe y queda incompleto su análisis con Dora. A continuación, el sueño de Dora. Dora pasa por una ciudad a la que no conoce, ve calles y plazas que le son extrañas. Va a la casa donde vive y en su habitación halla una carta de su madre que dice que dado que ella se ha ido sin conocimiento de los padres, no quiso escribirle que su padre ha enfermado, ahora ha muerto, y agrega: si tú quieres puedes venir. Se encamina hacia la estación ferroviaria Van Wouw, ve un bosque denso, penetra en él y se marcha sola. Para concluir este relato, se llega a su casa, donde la muchacha de servicio le dice que su madre y los demás ya habían partido hacia el cementerio. Luego se agrega: en una de las plazas veo un monumento con particular nitidez. Me veo subir por las escaleras y tras su respuesta me voy a mi habitación y ahí leo un gran libro que yace sobre mi escritorio. Preguntaba por qué durante los primeros días que sucedieron a la cena del lago nunca me dijo nada acerca de esto. ¿Por qué se los conté repentinamente a mis padres? Para Freud, Dora se encontraba bajo una manía patológica de venganza. En el marchar sola, toma su valor la identificación viril. En el sueño toma la postal que recibió de un joven ingeniero que deambula por Alemania a los fines de conseguir una buena posición para proponer su amor. Ella toma de él el rasgo del deseo insatisfecho, demorado, condición para la identificación viril en la histeria. Él deambula aferrado a alcanzar una meta, a Dora como mujer. El sueño se produjo luego de una noche donde se brinda por la salud del padre. Dora se preocupa por ello.
¿quién puede saber cuántos años le quedan? Así llega el contenido de la carta que aparece en el sueño. El padre ha muerto, ella se fue arbitrariamente a la casa. Freud le recuerda la carta de despedida que había dejado al alcance de sus padres, destinada a horrorizar al padre para que renunciara a la señora K, o avergonzarse de si él podría moverlo a lo que hiciese. Manía de venganza. Primer componente. Ella se iba de la casa, al extranjero, y la nostalgia que sentiría el padre por ella le partiría el corazón. El bosque del sueño era parecido al de la orilla del lago y a la imagen de un cuadro que vio el día antes. En el trasfondo de la imagen se veían unas ninfas. En ese momento una sospecha se le hizo cierta a Freud. Esas imágenes remitían a la sexualidad y armó lo que hoy llamamos siguiendo a Lacan, una cadena significante que se desplaza simbólicamente desde Van Oort, estación ferroviaria, patio de vías, a Freibad, cementerio, patio de paz, a Van Oort, vestíbulo, patio anterior, término anatómico para designar una determinada región de las genitales femeninos. Freud dice que Dora se despidió de manera amable y nunca regresó. Dice Freud que fue un acto inequívoco de parte de ella, ya que en el momento más emocionado que estaba Freud de culminar la cura con un final feliz, ella aniquilase de forma inopinada estas esperanzas. Y se preguntaba a Freud si hubiera podido conservar a la muchacha para el tratamiento, si hubiese exagerado el valor que tenía su permanencia para que el sustituto del amor que ella esperaba recibir del señor K. Freud comienza disculpándose por el incompleto análisis y destacando el valor de la función sexual como fundamento de la histeria y la psiconeurosis en general. Él va a decir que la comunicación de este análisis es incompleta, ya que quiso lograr dos cosas. Por un lado, lo pensó como un complemento a la interpretación de los sueños y lo usó para mostrar cómo este arte interpretativo funciona para el descubrimiento de lo escondido, de lo que es reprimido dentro de la vida anímica. Y por otro lado, dice que la comunicación es el análisis que es incompleto, ya que permite una vislumbre certera acerca de las complicaciones de los procesos psíquicos que se ponen en juego en la histeria, es decir, la asociación de las nociones más contrarias, que es el vínculo que tienen los opuestos, las represiones, desplazamientos, etc. El análisis no crea la transferencia, sino que revela en lo que se despierta ahí. No es solo emociones tiernas y hostiles. Cuando el paciente logra darse cuenta de lo que parece actual, es la repetición de algo del pasado. Cuando logra darse cuenta de esto, toma esa información y puede usarla para el análisis. Freud dice que lo que está destinado para el análisis termina siendo su más poderoso auxiliar, siempre y cuando se pueda corregir estas transferencias y traducir al enfermo. También Freud nos habla de la transferencia y dice que es un factor que permite entender las particularidades del caso Dora, por el cual pensó en una publicación prematura del historial, que fue lo que se convirtió en su desventaja y terminó obstaculizando el análisis y haciendo que se interrumpiera. Freud no logra dominar la transferencia a tiempo, ya que desde el primer momento le hacía sustituto de padre de Dora. Es decir, este apego tierno que tenía Dora hacia su padre fue descrito por el historial y en un momento fue transferido hacia Freud, y eso permite que el análisis avanzara a un gran tramo. Freud concluye que en el primer sueño ella dibujaba un apartamento del hombre amado y su refugio en el padre, es decir, la huida de la vida hacia la enfermedad. En el segundo sueño anunciaba que se deshacería del padre y lo recuperaría para la vida. Pero en una nota al pie que escribe Freud después de unos años, dice que a medida que se fue alejando en el tiempo y en el análisis de Dora, se dio de cuenta que el error técnico que tuvo, lo tuvo en la siguiente emisión. La manía de venganza que se expresa en el segundo sueño
Freud dice que oculta la corriente opuesta, la nobleza, en la cual concluyó la traición de la señora K, y dice que ella fue la que reveló todas esas cosas.